Presidenta, también en otro tema, en la revista Contralínea acabamos de publicar un reportaje acerca de de ya los cambios que se están viviendo en el esquema empresarial paralelo que tenía Petróleos Mexicanos. Hemos documentado que una de las empresas de estas filiales que Pemex tenía en el extranjero, particularmente en el paraíso fiscal de Islas Caimán, Pemex Finance, por fin fue liquidada. Esa empresa fue creada en el sexenio de Ernesto Zedillo. Como la mayoría, Pemex llegó a tener 61 empresas, 100% de su propiedad, pero que trabajaban como privadas. De hecho, muchas de ellas radicadas en el extranjero y no se les aplicaban las leyes mexicanas porque no son extraterritoriales. Preguntarle cómo va este tema de la reconfiguración de Pemex, particularmente el caso de estas filiales privadas, y sobre todo también saber si en el caso del grupo PMI, que tenía su tesorería en Países Bajos, si ese dinero, que es dinero público, a pesar de que mucho tiempo lo trataron como dinero privado, ya se va a repatriar por fin a México, y también qué pasa con el grupo Mexgas. Estamos trabajando en una transformación profunda de Pemex, muy profunda. Yo creo que en unas 3 semanas más o menos, sea aquí en la mañanera o en un evento especial, podrán presentar la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda y el director de Pemex lo que ha significado todo este proceso de transformación y lo que va a significar para adelante. Primero es la integración vertical de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Pemex desde 1992, desde Salinas de Gortari, tuvo un primer cambio en las leyes que estableció que debería de haber subsidiarias. Entonces hicieron Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, Pemex, lo dividieron. Ese fue un primer proceso. Después, pues vino todo el proceso de privatización de sus servicios. Ya los trabajadores de Pemex cada vez hacían menos y la mayoría era contratado por fuera. Después de eso vino la creación de filiales y ya la reforma del 2013 ya fue así como el golpe maestro para facilitar la corrupción y desmantelar Pemex. 40 filiales. Entonces, gracias al cambio constitucional que se hizo en el 28 constitucional y a esta reforma de todas las leyes, realmente se echó para atrás por lo menos yo diría el 60–70% de la reforma del 2013. Y quedan algunos esquemas de inversión privada a través de contratos mixtos. Todavía puede haber inversión privada, pero el propio Pemex cambia por completo y tiene además la atribución de ser el primero que dice: yo tengo la posibilidad de explotar este yacimiento, lo explota Pemex. Lleva primicia. Si no lo puede explotar Pemex, entonces lo explota otro. Pero eso no existía antes con la reforma del 2013. Eso por un lado. Por otro lado, toda la situación financiera de Pemex, que el mayor problema de Pemex ocurrió en el sexenio de Peña. Viene ya de Calderón, viene de Fox, viene de Zedillo, viene de Salinas, pero ya el mayor problema fue con la apertura total, porque Pemex dejó de percibir recursos de la venta de gasolinas, y entonces se fue descapitalizando y la deuda creció. A ver si tienen por ahí la gráfica de la deuda. Cuando más crece la deuda es una parte con Calderón y luego con Zedillo, 91.9%, el doble la deuda de Pemex. ¿Y para qué servía? Para el gasto corriente, porque ni siquiera era para nuevas inversiones. Entonces, estamos trabajando, ha sido un trabajo muy intenso. Así como me reúno los lunes con salud, los martes me reúno con energía, 2 horas, y le hemos dedicado mucho tiempo a Pemex,
ayudándoles a tomar decisiones, a ver cómo resolvemos los problemas. El presidente López Obrador bajó la deuda y nosotros tenemos un esquema integral de visión de largo plazo de Pemex, no solamente cómo vamos a salir en el 2025, con lo que todavía le debemos a proveedores, con las inversiones de este año, sino una visión de aquí por lo menos al 2040, de cómo Pemex va a seguir explotando petróleo, gas, petroquímica y otras acciones, cómo va a garantizar sus contratos de servicio, cómo va a garantizar sus contratos mixtos, si Pemex no puede y llega a ser un privado, cómo sería este mecanismo y cuánto impuesto tendría que pagar. Entonces, todo esto lo estamos trabajando y obviamente la Secretaría de Energía, el Secretario de Hacienda y Pemex están haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, como en 3 semanas, más o menos ya podemos presentar toda la visión para Pemex, es muy importante. Y ahí pues contestamos todas tus preguntas de cuántas filiales hay, todas las cuentas que había afuera que no pudo quitar el presidente López Obrador y que nosotros sí ya estamos consolidando e integrando verticalmente. ¿Qué quiere decir verticalmente? Pues que desde la exploración hasta la venta de gasolina es una sola empresa, no tiene que haber tantas, con cuentas claras. Pero es una sola empresa. Ninguna empresa petrolera del mundo tenía la organización que tenía Pemex. Ninguna. Todas están verticalmente integradas, con cuentas claras entre la producción y la refinación, pero están verticalmente integradas desde lo primero hasta lo último. Por eso se llama verticalmente integrada. Y eso es lo que estamos haciendo con Pemex y eso le va a dar una larga vida a Pemex y va a dar mucha transparencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle si en la Secretaría de Gobernación se ha avanzado en la investigación interna para determinar las responsabilidades en torno a quienes permitieron al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues obtener contratos irregulares. Hay que recordar que en esta trama corrupta, como lo ha denominado la Unidad de Inteligencia Financiera, se determinó que muchos de los contratos se obtuvieron precisamente de Gobernación y pues fue no solo en el periodo de Felipe Calderón, sino también en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues forman parte de las carpetas de investigación de la Fiscalía. Todo eso ya forma parte. Recuerden que García Luna tiene procesos abiertos en México. Entonces, toda esa información ya forma parte del proceso y vamos a ver qué puede ser público y qué no. Y Presidenta, también hace unas semanas el titular del IMSS dio a conocer que había más de 3 millones de atenciones en traumatología, muchas de ellas se había identificado que podrían tener relación con accidentes de motos. Yo quisiera preguntarle sobre eso porque cada vez hay como mayor proliferación de este tipo de vehículos, las motocicletas, y muy poca cultura vial. Entonces preguntar qué va a pasar con este tema, porque ahora también ya las plataformas están ofreciendo un servicio, tanto Didi como Uber, de que viajes en moto y la promesa de esas empresas es que llegues más rápido a tu trabajo, que no llegues tarde. Entonces sí es preocupante que incluso ya haya hasta una especie de servicio de taxi cuando no se ha podido, pues en las grandes urbes como la propia Ciudad de México y otras ciudades del país, pues de alguna manera evitar estos accidentes que en muchos de los casos pues incluso acaban siendo mortales, o en el caso de las atenciones de traumatología pues muy complicadas por el número de fracturas que presentan las personas que viajan en estas motocicletas. Tienes razón, la motocicleta, la masificación, digamos, de la motocicleta ha generado muchísimos problemas que los médicos están diciendo, porque en efecto ha aumentado mucho la atención en traumatología debido al uso de la moto. Estamos trabajando en una campaña que trae Ramiro, el subsecretario de Salud, pero queremos que sea más que una campaña. Normalmente la normatividad relacionada con el uso de la motocicleta es estatal. Entonces tenemos que trabajar con los estados y ver si se puede hacer una normatividad nacional. No se trata de prohibir la moto, sino
Primero, de cuáles son las normas para usar la motocicleta y segundo, qué multas habría si no se usa de esa manera, ¿no? Entonces sí, y la otra pues la educación, si tienes una moto, cómo usarla. Presidente, y si me permite un apunte, justamente recordaba usted el caso de Yo Soy 132, en la revista Contralínea documentamos en su momento que quien estaba al frente de la Dirección de Contrainteligencia del entonces CISEN, este órgano de espionaje, se infiltró al movimiento estudiantil Yo Soy 132 y es precisamente la persona que acabó teniendo toda la información personal de los jóvenes que lo único que hicieron fue manifestarse. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos.